Buenas tardes, María. Buenas tardes, Teresa. Bienvenidas a Mujeres en Primera Línea. Hoy queremos abordar un documento que no puede quedar en la sombra, el informe sobre delitos contra la libertad sexual en España, con datos oficiales del Ministerio del Interior hasta 2023 y actualizado hasta 2024, con el informe de Feministas CAT, con datos del INE. Este es un informe que desnuda una realidad durísima, la violencia sexual en España, que no es puntual, no es anecdótica y tiene un patrón claramente definido. ¿Qué tal, María? ¿Empezamos? Me alegra de verte. Empezamos. Bueno, un placer estar de nuevo aquí. Sí, es un informe que obliga a mirar de frente una verdad incómoda. La mayoría de los delitos sexuales los cometen hombres y la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Los números del informe son contundentes. El 86% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. Y dentro de ese grupo, el 42,6% son menores de edad. Es decir, casi la mitad de las víctimas son niñas o adolescentes. Esto nos sitúa ante una violencia estructural dirigida específicamente contra las mujeres por razón de sexo y contra las menores por su vulnerabilidad. Y es especialmente preocupante la evolución de los delitos sexuales que incluyen penetración. El informe recoge 4.659 delitos de agresión y abuso sexual con penetración en 2023, con un incremento significativo respecto al año anterior. Este tipo de delitos es uno de los indicadores más graves de la violencia sexual porque implica un nivel de daño físico y psicológico muy profundo. Además, el informe destaca el impacto de la delincuencia sexual online. La ciberdelincuencia sexual afecta sobre todo a menores. El 78,5% de las víctimas en delitos sexuales cometidos en Internet son menores de edad. Y de nuevo, el perfil del agresor, tanto online como fuera de la red, es constante. Hombre, español, de entre 18 y 30 años o entre 41 y 64 años. La tecnología está multiplicando las oportunidades de contacto entre agresores adultos y menores y eso exige una respuesta institucional urgente, Teresa. Pues ahora vamos a ver el perfil del agresor. El informe confirma una tendencia histórica. La inmensa mayoría de los delitos sexuales son cometidos por hombres españoles y con mucha menos frecuencia por extranjeros de países concretos. Es decir, esta no es una violencia importada ni una violencia excepcional, es una violencia propia de nuestra estructura social patriarcal y algo muy importante es la respuesta del sistema penal que parece efectiva solo hasta cierto punto. El informe indica que el 81,6% de los delitos sexuales denunciados se esclarecen, lo que significa que en la mayoría de los casos se llega a identificar el agresor. Pero eso no refleja la cifra negra de delitos no denunciados, que se presume es enorme, especialmente en menores. El mito del aumento de mujeres agresoras. Quiero detenerme en un tema que está generando confusión deliberada. La idea de que hay cada vez más mujeres agresoras sexuales. Este mensaje se ha difundido de manera irresponsable en algunos espacios, pero los datos oficiales dicen otra cosa. En el apartado de agresiones y abusos sexuales, el informe recoge 698 responsables identificados. 690 son hombres y 89 son mujeres. Esto significa 87% hombres y 13% mujeres. Queda claro. Sin embargo, queda claro que ciertas voces están difundiendo que las agresiones cometidas por mujeres están aumentando de forma preocupante, cuando lo que realmente está ocurriendo, y aquí entra el análisis de Feministas Cataluña, que ya lo hablamos en la anterior Mujeres en Primera Línea, es que desde la Ley 4/2023 el sexo registral puede modificarse mediante simple declaración y el Ministerio del Interior utiliza el sexo del DNI, no el sexo biológico, para elaborar sus estadísticas. Exactamente. Y esto implica que si un varón agresor sexual ha modificado su sexo legal antes de ser detenido o en cualquier momento previo, ese agresor pasa a figurar como mujer en los datos oficiales. El Ministerio del Interior afirma que no puede cruzar datos con sexo biológico por incompatibilidad técnica entre bases de datos. Y esto genera un gravísimo problema, María. No podemos saber cuántas agresiones sexuales cometidas son por mujeres, si lo son realmente por mujeres, y cuántas corresponden a varones que han modificado el sexo registral. Se distorsiona la estadística, inflando artificialmente la criminalidad femenina.
Se oculta parte de la criminalidad masculina, debilitando la capacidad de análisis de la violencia por razón de sexo. Y lo más grave es que se dificulta enormemente identificar los patrones de violencia sexual masculina, que además siguen siendo el núcleo principal del problema. La consecuencia es directa. Los sesgos crecen. Por eso, desde Feministes de Cataluña exigen públicamente que se publiquen los datos corregidos, es decir, cruzados por sexo biológico. Se explique cuál es el alcance real de este error estadístico que afecta a 4 años de informes. Las estadísticas de criminalidad incorporen el sexo biológico como variable imprescindible para garantizar la fiabilidad. Todo esto exige. Porque mientras se mantenga esta opacidad, la interpretación de las cifras será parcial e incluso engañosa. Y otro punto crucial que tenemos que mencionar del informe es la relación entre víctima y agresor. El Ministerio indica que en muchos casos se clasifican como relación no determinada o desconocida. Esto ha llevado a algunos discursos a concluir precipitadamente que los delitos sexuales son obra de desconocidos en espacios públicos, pero como recuerdan tanto el informe como la investigación de SexBiol, citada en la tesis de la criminóloga Nuria González, que ya vimos, la realidad criminológica es otra. Entre el 70 y el 80% de las agresiones sexuales, oigan bien, la cometen hombres conocidos por la víctima, incluidos familiares, parejas o amigos. Lo que ocurre es que muchas de esas agresiones no llegan a denunciarse y si llegan no se declara o no se consigna adecuadamente la relación o en la denuncia o en la sentencia. Esto es fundamental. Si creemos que el peligro está solo en la calle, dejamos sin protección a las mujeres y niñas en los espacios donde realmente corren más riesgo, sus hogares, sus entornos familiares y relacionales. Y también se refuerza la idea de que la denuncia inmediata es la reacción normal, cuando sabemos que la mayoría de víctimas tardan meses o años en poder verbalizar lo ocurrido, especialmente si son menores. En cuanto a la distribución territorial, tenemos que decir que el informe señala tasas especialmente elevadas en las Islas Baleares, en Navarra, en Cataluña, en Ceuta, en Canarias, en la Comunidad Valenciana. Pero es importante aclarar algo. Esto no indica que en esas comunidades haya más agresores. La tasa depende también de los factores como el turismo, la densidad, los modos de denuncia y también los recursos que haya a nivel policial. Lo que sí es indiscutible es que es una tendencia ascendente en determinados tipos de delito. Un aumento notable en agresiones grupales, aunque siguen siendo minoría. Un incremento preocupante en ciberdelitos sexuales y una intensificación de los delitos sexuales con penetración. Estos indicadores requieren políticas públicas ajustadas a la realidad, que consiste en educación sexual integral, prevención digital, regulación del acceso a la pornografía y formación específica para jueces, fiscales y policías. Por tanto, estamos ante un informe que confirma lo que el feminismo viene diciendo durante décadas. La violencia sexual en España es violencia estructural masculina, ejercida mayoritariamente por hombres contra mujeres y niñas, y cualquier intento de diluir esta realidad, sea mediante discursos negacionistas o mediante estadísticas adulteradas por el sexo registral, nos deja sin herramientas para abordarla. Necesitamos datos claros, rigurosos y transparentes. Necesitamos que el Estado vuelva a registrar el sexo biológico en las estadísticas criminales. Y necesitamos políticas que entiendan el problema en su raíz. Una socialización masculina que favorece el dominio, el control y la violencia sexual. Gracias por acompañarnos en este episodio. Que estos datos no queden en un documento, que se conviertan en acción, en protección y en políticas públicas. Nos escuchamos en el próximo Mujeres en Primera Línea de Catarinas Podcast. Como siempre, en comentarios encontrarán los enlaces. Muchas gracias a todas.